Buenas tardes. Seguimos con nuestro penúltimo día de la Feria del Libro Online, un evento antesala de del evento hablando de ciencia online que tendrá lugar este viernes y sábado, ¿vale? Durante esta semana, llevamos ya 2 semanas hablando con distintos autores y autoras sobre sus libros de divulgación científica, y esta ya es la última semana en la que y este es el penúltimo día y la última semana en la que vamos a hablar con Sergio Parra. Él es escritor, divulgador, novelista, editor de Chataca Ciencia, y ha escrito libros como algunos que tengo por aquí: El elemento del que solo hay un gramo, o Eso no estaba en mi libro de historia natural. Y hoy concretamente vamos a hablar de Eso no estaba en mi libro de genética. ¿Ok? Perfecto, pues comenzamos. Sergio, pregunta obligada: ¿cuántos libros llevas ya escritos? Es obligada esta pregunta. Pues la verdad es que, si te soy sincero, ahora mismo tendría que contarlos, pero alrededor de unos 20, No, 20. entre obras de divulgación científica, novelas y bueno, ya si contamos obras en las que he participado o he ayudado a formar, pues ya incontables, no estoy seguro. Porque ahora, por ejemplo, estabas trabajando en una colección de libros de matemáticas, si no recuerdo mal. Sí, con RBA estamos ahora sacando, bueno, creo que en Italia ya han empezado a salir, aquí en España no sé cuándo saldrán. Son diferentes volúmenes sobre, bueno, son divulgación de matemáticas orientada más bien a innovaciones en el mundo de la tecnología, sobre todo de Internet, por ejemplo, pues desde la privacidad que tenemos en Instagram o en WhatsApp, hasta criptografía, conducción autónoma, en fin, un poco de todo. Un poco todo. Bien, vamos a entrar ya de lleno en el tema de la genética. Eh, ¿Cómo se te ocurrió escribir este libro? Pues la verdad es que tampoco hay un proceso orientado, mágico o racional. Es un poco, van floreciendo las ideas, las querencias en función de cosas que lees. Y yo es cierto que tengo, bueno, como ves, soy un diletante, soy ecléctico, me gusta un poco de todo, me gusta ir probando cosas, aprendiendo de todo y viendo sobre todo las conexiones que hay con todo ello. Y nada, yo tengo cierta obsesión con el hecho de que creo, y estoy bastante convencido, de que el mundo real es mucho más interesante, mucho más rico, mucho más fascinante en todos los aspectos que cualquier obra de fantasía, que cualquier obra de ciencia ficción, ¿no? Y esto empezó, esta obsesión, con uno de los libros que escribí, que fue 300 lugares de verdad que parecen de mentira, Uh-huh. que era básicamente lugares que yo creía que eran más interesantes de los que podíamos encontrar, por ejemplo, en obras de fantasía, ¿no? Desde Tolkien hasta obras de ciencia ficción que tuvieran geografías muy ricas. Y esto ya fue saltando a otros temas, pues desde Animales Curiosos, que es uno de los libros que has enseñado tú, por ejemplo, el de Historia Natural, hasta, bueno, aquí tengo uno de, de palabras curiosas, que también es uno que saqué hace poco. Ah, sí, es verdad, lo recuerdo. Bueno, hablo de palabrotas, pero hablo un poco de todo también, del poder de las palabras, de cómo hay palabras incuriosas, muy curiosas en otras culturas. Bueno, hay tribus incluso que mentar a la suegra, según cómo lo hagas, ya es injurioso, digas lo que digas, imagínate. Y es eso, entonces, al final, por esos derroteros acabé llegando al tema de las anomalías genéticas, de las rarezas genéticas, ¿no? Fui recopilando ideas y demás y al final empecé a escribir el libro y no me quise quedar solamente en las anécdotas de hablar pues eso, de anomalías genéticas curiosas o de particularidades curiosas, sino también enfocar un poco, ¿no? Y hablar de temas que pocas veces yo creo que se hablan en un libro de genética, desde el futuro de la genética, por ejemplo, hasta incluso temas más políticos, ¿no?
como es la xenofobia, por ejemplo, o el racismo, sí, o la interacción que hay con el ambiente, la típica discusión en que, pues, que pesa más, ¿no? Si naturaleza o crianza. Y luego, bueno, el primer capítulo, de hecho, es básicamente intentar demostrarte lo extraño, raro, fascinante que es el genoma humano, ¿no? Es sí, tan gigantesco, es sí. tan... bueno, si me alargo me cortas, ¿eh? No, tú dale, tú Si dale. no voy tirando, vale. Eh, o sea, realmente nuestro cerebro no está preparado para entender las cosas demasiado grandes, las cosas demasiado Sí, pequeñas o las cosas demasiado numerosas. Tú dices que en el universo hay miles de millones de estrellas y eso no es más que una cifra. Realmente imaginarte todas esas estrellas en la cabeza cuesta mucho, ¿no? Pues sí, algo así pasa con el genoma humano, ¿no? Cuando piensas realmente en el libro de instrucciones de la vida, la cantidad sí. de letras que tiene, ¿no? Y entonces todo el primer capítulo es intentar buscar a través de analogías y metáforas, al menos acercarme un poco a esa asimilación, ¿no? De esa grandiosidad. Y Mm. pongo el ejemplo de En busca del tiempo perdido, de Sí, Marcel Proust, que bueno, no sé si lo habéis leído, pero es no, no lo leo. un libro denso, son 7 volúmenes, de hecho. Mm. Uno de ellos contiene, de hecho, la frase más larga en la historia de la literatura, que creo que son 3 páginas de frase, lleno de subordinadas. O sea, para leer esa frase hace falta estar Sí, sí. muy concentrado porque no es como leer un WhatsApp o un tweet, es Que realmente denso, es denso, denso. imposible de leerla de corrido, ¿no? No, Así no, en no. voz alta. Y bueno, estamos hablando de un libro que tiene, como te digo, 7 volúmenes y millones, bueno, tiene casi 10 millones de letras. Y entonces utilizo este libro, esta especie de patrón, ¿no? Para explicarte la cantidad de letras, de instrucciones del genoma que hay Mm. en solamente una célula del ser humano, ¿no? Sí. E indico que hay 320 sagas de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, solamente en una célula. Y luego aparte, imagínate que hay miles de Claro, millones de células. claro, claro. Y bueno, no solamente coges el caso de este libro, sino que también te metes un poco con 50 sombras de Grey, ¿no? Tenía que buscar el cenit y el nadir, ¿no? De la literatura. Sí. Que nadie se ofenda, que claro, es una de las novelas más vendidas de la historia de la literatura también, 50 sombras de Grey. Precisamente me llamó mucho la atención pues cuando hablas del ADN, estás hablando de la parte de evolución, de adaptación, ¿no? Me llama mucho la atención el símil que haces con 50 sombras de Grey, como que a la hora de hablar de evolución sobrevive el más apto, ¿no? Ujú. Entonces decías como que 50 sombras de Grey análogamente ha sobrevivido, digamos, en un ambiente, llegaba a ese momento justo y por eso tuvo tanto éxito, ¿no? Claro. Una cosa, esa metáfora más o menos, ¿no? Claro. Y de hecho está muy bien buscado porque realmente ahora podríamos entrar en disquisiciones literarias sobre qué es mejor, 50 sombras de Grey o En busca del tiempo perdido, ¿no? Es irrelevante. Lo importante es que uno se ha adaptado mejor que el otro. ¿Y eso significa necesariamente que una novela es mejor que la otra? No. Significa simplemente que se ha sabido adaptar. Y esto es una idea también que intento transmitir en uno de los capítulos del libro, y es que la evolución realmente no tiene nada que ver con la perfección, no tiene nada que ver bueno, ir escalando, ¿no? Como de peor a mejor, sino que simplemente el cuerpo, pues eso, se va adaptando, el genoma se va adaptando de manera suficiente para ir tirando para adelante. Sí, Y nada más, si obtiene un resultado correcto, pues es como los ojos, ¿no? Que están montados al revés y hay un punto ciego, etcétera, etcétera. O el hecho de que la columna vertebral, ¿no? Tal y como está diseñada actualmente, pues es una pésima solución para sostener pues la carga, ¿no? De una persona que es bípeda, ¿no? Hubiera sido mucho más eficaz, por ejemplo, por repartir el peso en 4 columnas iguales, ¿no? Con travesaños, ¿no? Pero como más o menos vamos tirando adelante y la espalda nos duele bastante, pero no lo suficiente como para que nos podamos reproducir, pues la columna sigue adelante, ¿no? sí, adelante. Y de hecho, esto también es un argumento muy interesante para impugnar a veces esta obsesión casi egocéntrica
de cuando buscamos vida en otros planetas, solemos, si te fijas, buscar vida inteligente. Como si inconscientemente pensáramos que la inteligencia es algo hacia lo que se dirige en la evolución, ¿no? Sí. Y en el fondo la inteligencia no deja de ser una adaptación al medio, como puede ser, por ejemplo, la trompa de un elefante. Ni más ni menos. Incluso es posible, y no tenemos pruebas de que sea diferente, incluso es posible que la inteligencia no sea realmente un rasgo verdaderamente eficaz para adaptarse al medio. A lo mejor incluso es un lastre. Sí. Y lo es mucho más una trompa, un colmillo, ¿no? Y si te fijas, no estamos buscando vida que tenga trompas de elefante, estamos buscando vida que tenga inteligencia. Claro, eso es un poco lo que creo que recordar que era Teilhard de Chardin, ¿no? No era el que decía que la evolución tenía que ir hacia un punto, ¿no? Hacia un punto determinado, ¿no? Y sin embargo, no, la evolución es algo, lo que tú comentabas, ¿no? Que totalmente azaroso, claro. Azaroso, y si te sirve para sobrevivir, pues perfecto, ¿no? Claro. Pienso, por ejemplo, en la carrera, mientras que yo hacía biología, nos comentaban el tema de los parásitos, ¿no? O de los animales que se han ido al mundo subterráneo, ¿no? Al subsuelo y demás, que al final la evolución les ha permitido ir hacia allí, y no es que sean más perfectos, ¿no? Sino que han estado en el medio. Claro. Vamos a entrar en la materia del ADN, ¿no? Si te parece, vamos a ir comentando un poco capa a capa de complejidad que nos podemos encontrar. Hablas un poco en el libro sobre el tema de no es un gen, es una proteína. No solamente... lo diré. El problema este que se veía antes decía, un gen sintetiza una proteína, ¿no? Es mucho más complejo, ¿no? No sé si... Sí, bueno, el nivel de complejidad es enorme realmente. Yo documentándome para el libro, realmente me daba cuenta de los pocos conocimientos que nos han dado en educación básica sobre los genes, que al fin y al cabo nos ofrecen modelos muy simples, muy esquemáticos, ¿no? Un poco como lo que ocurre con el átomo, ¿no? Este modelo de las órbitas que es totalmente simplificador, realmente no funciona así, ¿no? Pues con los genes pasa un poco lo mismo, ¿no? Que a medida que he ido profundizando en su funcionamiento, eran capas, como tú dices, eran capas y capas y capas de complejidad, y yo llegué a un momento en el que realmente me rendí, porque dije... pero ¿cuántos años hará falta para entender realmente cómo funciona todo? Y una vez lo entiendes, además, cómo todo esto interactúa con el medio, los bucles y bucles que hay, y hasta me llegué a plantear si realmente hay alguien que lo llegue a entender todo esto. Es decir, si tiene una idea de conjunto, o hay gente que se especializa en cosas muy concretas y de manera casi mecánica, pues es como cuando te piden la lección y tú la dictas de memoria, pues... Claro. Sueltas el rollo y no te planteas mucho más, ¿no? Yo tenía un amigo, por ejemplo, que estudiaba física que me comentaba eso. Me decía, yo estoy estudiando la carrera, estoy en cuarto, pero realmente me doy cuenta que nadie, incluido el profesor, está entendiendo realmente lo que está diciendo. O sea, no lo entiende a nivel profundo sobre lo que significa lo que estamos diciendo. Son ideas que las vamos heredando. A lo mejor sí que hubo algunas personas que las entendieron, pero nosotros nos limitamos a repetirlas porque son tan complejas que realmente requeriría mucho tiempo, mucho interés, mucha motivación para llegar a entenderlo, ¿no? Y en el libro, evidentemente no lo explico todo esto, pero sí que intento, como dices, esbozar algunas capas y esbozar también la gran cantidad de complejidad que nos espera por delante si queremos profundizar en un tema tan aparentemente simple como este, ¿no? Claro, pues para que se haga una idea a la gente que nos está escuchando, es un gen, pues, sintetiza una proteína, pero además hay otras proteínas que están controlando el tema, ¿no? Comentabas también el tema de los promotores, los factores de transcripción. O sea, es toda una complejidad que hay, o genes que interactúan entre ellos para sacar una proteína adelante, y claro, y además Sí, dime. Sí. Y además encima después, cuando nos ponemos a escudriñar el ADN,
descubrimos que el mal llamado ADN basura, ¿no? Que eso es otro Claro, tema, ¿no? sí, sí, un tema también donde hay mucha controversia y no hay nada claro, ¿no? Y incluso se pone en entredicho cómo se tiene que utilizar el lenguaje para referirnos a él y los equívocos que ello produce, ¿no? Pero además de todo esto que has dicho, piensa que todo esto ocurre a una velocidad infinitamente rápida, inimaginable. Y todo a la vez. Realmente es que te explota la cabeza cuando empiezas a imaginar un poco por encima de lo que está sucediendo, ¿no? Y claro, es inevitable que al final acabes recurriendo al diseñador inteligente incluso, ¿no? En plan, bueno, si es que esto como puede haber surgido, ¿no? De una manera azarosa, es que es imposible. Y aquí volvemos otra vez a otro tema también que es la evolución misma. Entender la evolución en profundidad yo creo que es una cosa que yo no la acabo de entender todavía, ¿eh? Imagínate. Yo he leído muchísimo sobre evolución y yo no la entiendo. Porque realmente yo creo que el cerebro humano no está preparado para entender esos grandes espacios de tiempo, esas grandes cantidades de interacciones, como tampoco estamos preparados para entender la cuarta, la quinta o la sexta dimensión, ¿no? Sí. Por eso utilizo tanto a veces las metáforas y las analogías como una especie de recurso básico para un poco rascar en la superficie de todo eso, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que todas esas metáforas y esas analogías están muertas en comparación con la viveza, ¿no? Que estamos intentando describir. Claro, porque lo que tú comentas, ¿no? Es muy fácil usarla, o sea, es necesario usar unas metáforas para que puedas explicar conceptos, pero después realmente cuando te pones a mirar, a buscar información, descubres que todo eso es muchísimo más complejo que un simple esquemita, ¿no? De cómo, por ejemplo, tengo en mente la célula, ¿no? Una célula que ponemos las reacciones metabólicas, ¿no? Pones esto va aquí, después va para allá, después va para acá. Pero todo eso, como dices antes, va súper rápido todo, con moléculas chocando por todas partes. Eso. Es un poco como lo de la tensión naturaleza-ambiente, que yo creo que es un debate estéril y infructuoso, porque Sí. trazar una línea... yo creo que incluso la pregunta está mal formulada, porque interactúa tanto una cosa con la otra que es absurdo intentar dividirlo, ¿no? Y de hecho hace poco estaba leyendo un libro de ciencia ficción, de relatos de ciencia ficción de Ted Chiang, Exhalación. No lo conozco. Bueno, tiene un par de antologías, esta es la segunda. La primera es La historia de tu vida. Cada cuento es lo típico de que son cuentos súper complejos que te dan mil vueltas sobre temas que tú creías que eran sencillos y no lo son, ¿no? Pues tiene un cuento que yo creo que es idóneo para profundizar en el tema de la complejidad a la que nos estamos enfrentando cuando hablamos de un ambiente. Y él decía que, bueno, cuando tú piensas en cómo puedes evitar, por ejemplo, que Hitler provoque lo que provocó con una máquina del tiempo, la primera idea que te viene a la mente es, bueno, pues viajo atrás en el tiempo, voy a la cuna donde Hitler estaba y lo ahogo, ¿no? O mato a sus padres. Y de esa manera Hitler no nace y, bueno, nos evitamos el holocausto y todo lo demás, ¿no? Y lo que dice Ted Chiang es, el ambiente es tan complejo, todo ocurre tan deprisa, hay tantas interacciones de moléculas, incluso moléculas de oxígeno y demás, que bastaría con coger una máquina del tiempo, viajar, por ejemplo, no sé, un mes antes de que fuera concebido Adolf Hitler y mover una molécula de oxígeno del planeta Tierra, cualquier molécula. Y simplemente eso crearía una serie de movimientos en cascada de choques con otras moléculas que al final cambiarían las moléculas de todo el planeta y Hitler, si naciera, ya no sería como hubiese sido. Tendría otra configuración mental, otro tipo de pensamientos. O sea, estamos hablando de mover una molécula y estamos cambiando la persona. Todo esto evidentemente a nivel teórico y no sabemos si es exactamente así. Pero yo creo que es una buena metáfora para entender hasta qué punto es estéril entender el ambiente y saber cómo interactúa con los genes, ¿no? De hecho, en el libro también pongo el ejemplo de experimentos que se han hecho con dos ratitas que se ponen en jaulas, controlando al milímetro el ambiente, ambientes idénticos, la misma presión, etcétera, etcétera, la misma temperatura, y ves que aunque son ratas clónicas, pasado X tiempo,
ya empiezan a diferir. A pesar de que estás controlando con una precisión exhaustiva el ambiente. O sea, aquí se pone de manifiesto realmente que una simple molécula, un simple cambio molecular de una molécula de oxígeno, por ejemplo, ya provocas, bueno, eso que se dice la teoría del caos, de que una mariposa le de la mariposa, ¿no? Exacto. Pues algo así. Claro, pues, volviendo un poco al tema del ADN y el tema de la relación con el ambiente y eso, aquí le podemos meter otra capita más de complejidad cuando hablamos de la epigenética, ¿no? Totalmente. Y es que me gusta mucho la metáfora que, no sé si la conocías, la metáfora esta que decía que si el ADN es el alfabeto, la epigenética es la entonación de ese alfabeto. O sea, de cómo entonamos las vocales, ¿no? Claro. Me llama mucha atención una cosa que comentabas en el libro, de hasta qué punto, si sabemos que la epigenética, ¿no? Que está modificada por el ambiente, puede transmitirse a nuestra descendencia, hasta qué punto una persona, por ejemplo, que fuma o que tiene malos hábitos de vida, está influenciando en su generación siguiente, y si eso sería ético o no. Vaya pregunta me has hecho, ¿no? Esto es para echar toda la noche filosofando. Eso es. Bueno, respecto a cortar, si no. No, a ver, claro, es que ya entramos en temas súper complejos, ¿no? Bueno, es que yo realmente no tengo una respuesta, pero es cierto lo que dices, el más mínimo comportamiento, como pueda ser fumar, por ejemplo, o sea, beber, pues ya estamos, nuestra herencia, o sea, nuestros hijos ya van a heredar, pues a lo mejor una serie de estresores que no iban a tener originalmente, o determinadas partes del cerebro no se van a desarrollar como se hubiesen desarrollado originalmente. Y esto nos pone en la tesitura también de que a lo mejor muchas personas que pierden el control, creo que esto en el libro también lo trato de manera muy tangencial, que muchas personas que pierden el control en un momento dado y a lo mejor cometen un delito, evidentemente son culpables a nivel jurídico de ese delito, ¿no? Pero a lo mejor en un futuro próximo hay que darle una vuelta a esa idea, ¿no? Y entender que no es todo tan sencillo y que a lo mejor ellos también son un poco víctimas de su propio comportamiento, ¿no? Y así como antiguamente, por ejemplo, quemábamos a las mujeres histéricas pensando que eran brujas, a lo mejor simplemente tenían una enfermedad mental, ¿no? O al que sufrir hirsutismo, pues también pensamos que era el hombre lobo. Y al entender un poco lo que padecían, ¿no? Éramos más comprensivos con su trato, pues a lo mejor en un futuro, dentro de 100, 200 años, pues tendríamos que revisar nuestro sistema jurídico, ¿no? Nuestro sistema penal, o al menos nuestro sistema moral, ¿no? De cómo nos debemos enfrentar moralmente a las personas que hacen el mal, ¿no? Que a lo mejor tampoco es el mal, es simplemente que actúan como actúan porque no les queda otro remedio. Y ya por último, una última capa de complejidad, también mencionas cómo la cultura puede interaccionar con esta genética humana, ¿no? Y un ejemplo muy básico es el tema de la leche, la incorporación de la leche en la dieta, ¿no? Eso es. Sí, es verdad. Esto, mira, tengo un libro entero sobre cómo la cultura influye en los genes, que es Cultiva tu memesfera. Sí. Donde hablo de memes, básicamente. Los memes son, a ver, hoy por hoy es una idea que cada vez está menos prestigiada, pero yo creo que es muy interesante, aunque solamente es una abstracción filosófica, realmente no es una cosa que podamos comprobar su existencia, evidentemente no existe, pero es una manera, yo creo, de entender la complejidad de la que hablábamos antes, ¿no? De cómo interactúa el medio con la persona. Y la complejidad subyacente se entiende pues simplemente creando una analogía, en este caso, que sería, así como los genes son unidades biológicas de transmisión y de información, los memes serían unidades culturales de transmisión de información, pero que se perpetúen de cerebro en cerebro, ¿no? Y al final, hay realmente, si lo conceptuamos así, a los memes, realmente podemos entender que hay una relación, hay una coevolución entre memes y genes, y realmente hay, tú has puesto el ejemplo de la leche, que es estupendo, de cómo hay culturas que pueden acabar digiriendo mejor la leche, ¿no?
cuando originalmente no era así, simplemente porque no cabe otra, ¿no? Y culturalmente se han acostumbrado a hacer eso. Pero hay ejemplos, como ejemplo, como la castidad. ¿Cómo puede ser que haya culturas que tengan segmentos en su sociedad de personas que adoptan la castidad? Claro, si tú eres casto, no tienes hijos. Si no tienes hijos, si hay algo de hereditario en la castidad, no se va a transmitir, ¿no? Pero aquí es donde entra en marcha también el meme, ¿no? El meme de la castidad. Si tú consigues convencer a través de los memes de que la castidad es buena a nivel moral, a nivel religioso, a nivel lo que fuere, pues al final tú puedes transmitir una idea que a lo mejor vía genética no tendría continuidad, pero vía memética sí que la tendría. Sí. Con lo cual yo creo que es interesante tener en cuenta también esta dimensión que se complementa muy bien con... Hay un libro de Edward O. Wilson, por ejemplo. No recuerdo el título. ¿Sociobiología? No, uno posterior. No, ese es otro. Pero bueno, sociobiología creo que también se trata bastante, que habla precisamente, tiene un par de o tres de capítulos que habla precisamente de la coevolución de los memes con los genes, y es un tema realmente fascinante en ese sentido, fascinante. Bueno, en general todo lo que escriba Wilson es súper interesante. Hay una imagen que evocas en el libro hablando de esta relación entre genética, naturaleza y cultura que me gusta mucho, que es la imagen de cualquiera de nosotros reunidos con nuestros amigos, con nuestros familiares, comiendo, ¿sabes? Un poco como esa determinación a que somos animales sociales, a que nos gustan determinados tipos de comida con cierta cantidad de grasa o azúcar o demás, y todo eso además moldeado por la cultura, ¿no? Como por ejemplo comentabas el caso de que en Japón utilizan los palillos para comer, o aquí, por ejemplo, los tenedores, ¿no? Y como es curioso cómo todo eso se va haciendo una amalgama, ¿no? Y se va haciendo mucho más complejo. Y además la palabra es amalgama, porque es totalmente, como decíamos antes, indisociable. O sea, realmente no sabes muy bien de dónde procede qué, ¿no? Y qué ha influido en qué, ¿no? Es como la serpiente Ouroboros, que se come a sí misma, ¿no? Y sí, realmente, mira, un tema también donde esto se puede ver de manera bastante clara, y que en el libro hablo en uno de los capítulos, es la belleza. Hay una gran discusión sobre si los cánones de belleza son impuestos, si son culturales, o si son genéticos, o sea, son biológicos, es algo que tenemos preprogramado en una plantilla, y nos gustan las personas como nos gustan, pues porque evolutivamente es así, ¿no? Tiene que ser así. Y yo creo que es una discusión también vana, porque por un lado parece que sí que hay como universales de belleza, es decir, pues una dermis sin imperfecciones parece que en todas las culturas es algo deseable, ¿no? O cierta juventud, o cierta simetría facial, ¿no? Pero luego a partir de ahí hay muchas variantes, pero extremas entre una cultura y la otra, ¿no? Incluso exageraciones que aparentemente podrían ser rechazadas, no lo son, ¿no? Es como el caso del pavo real, de la cola del pavo real, esa cola totalmente hiperbólica, que realmente eso no tiene ningún tipo de función adaptativa, es un lastre. Pero sin embargo el mensaje que está lanzando la hembra al pavo real con esa cola tan pesada y tan difícil de mover es: mira, tengo tan buena predisposición biológica que he conseguido sobrevivir a pesar de que llevo este lastre. Con lo cual, reprodúcete conmigo que tengo buenos genes, ¿no? Pues esto también podría explicar a veces algunas de los rasgos de belleza, ¿no? Que a lo mejor son exageradamente extraños o que no son adaptativos, ¿no? Entre comillas, y sin embargo resultan llamativos, ¿no? Pues desde el tener una piel bronceada ahora, ¿no? Y antiguamente era justo lo contrario, ¿no? El que tenía la piel blanca, pues era una persona que tenía mayores recursos, ¿no? Porque no le daba tanto el sol. Y ahora, sin embargo, la mayoría de oficinistas tienen la piel blanca porque no les da el sol, ¿no? Y el que tiene la piel bronceada es que tiene el tiempo para estar al aire libre, etcétera, etcétera. Sí, que al final volvemos al debate de genes versus ambiente, ¿no?
Y quizás yo me quedaría con la idea que la tenía aquí apuntada, que comentabas en el libro, que es una pregunta sin respuesta, porque la pregunta seguramente está mal formulada, ¿no? Eh, Al final, esa amalgama que comentábamos es muy difícil de disociar, ¿no? Pero aún así, nos interesa saber decir, oye, pero estos genes nos condicionan realmente nuestro nivel de estrés, nuestro nivel de felicidad, ¿hasta qué punto eso puede pasar, ¿no? Eso es algo que siempre nos intriga. Ujú. No, y yo creo que también es una pregunta interesante y seguramente se llegará a un desarrollo biotecnológico viable, ¿no? En ese sentido, para poder controlar algunas variables. Pero nunca lo vamos a controlar todo porque, como hemos dicho antes, hay influencias externas que también están ahí, ¿no? Pero eso no significa que no debamos porfiar, ¿no?, en intentar también controlar al menos algunas de las parcelas. Es como la economía. Qué duda cabe que la economía no es una ciencia, ¿no? Y que la mayoría de economistas se equivocan, vamos, casi como lo haría una persona que tiene idea de economía. Pero sin embargo, ahí estamos, ¿no? Intentando crear modelos, intentando cambiar algunas variables para buscar soluciones óptimas, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que hay que seguir también, y yo creo que en el fondo es mucho más sencilla la genética que la economía, fíjate lo que te digo, que hay que seguir ahí, ¿no? En la brecha, ¿no? Intentando aprender más, intentando poder, pues eso, encontrar claves que nos sean beneficiosas. Claro, y relacionado con esto, comentabas en el libro también que hay cierto reparo, ¿no? Vamos a rebuscar hasta qué punto la genética influye en nuestro comportamiento, ¿no? Uf. Y comentabas el caso de personas que digamos que los han linchado, ¿no? Eso, digamos, por redes sociales, ¿no? A raíz de ese tipo de cosas. Y me gustaba mucho la hipótesis, perdón, la metáfora que decías de que si alguien hace una hipótesis sobre por qué un incendio quema una casa, Ujú. no vamos a por esa persona. O Claro. sea, esa persona está explicando cómo funciona el fuego, no que realmente quiere ir a quemar todas las casas, ¿no? Claro. Este es un tema complicado y soy consciente de que cada uno tiene sus sesgos políticos y morales y es difícil hablar de esto sin pisar algún callo o alguna mina incluso. Pero es cierto que en el libro intento hacerlo casi haciendo como una trampa, porque primero empiezo hablando de un tema, de una tribu perdida y demás. Bueno, no voy a hacer mucho spoiler, porque si no se No, pierde la no, gracia. Pero la idea es pillar al lector desprevenido con la guardia baja y decirle, ¿ves? Tú mismo acabas de admitir que esto es útil. Con lo cual, quizás deberías abrirte un poco la mente. Y pongo el ejemplo de que hay estudios, evidentemente no son fiables, no estoy acreditándolos, pero hay estudios que dicen que, por ejemplo, los afroamericanos tienen una inteligencia más baja que los blancos. Dejando a un lado que esto no es cierto, lo que no podemos hacer es automáticamente prohibir ese tipo de estudios o automáticamente censurar ese tipo de estudios por miedo a las consecuencias sociales que eso puede producir. Claro. Porque yo creo que al final, si construimos las cosas ocultando lo que no nos interesa, al final eso es un castillo de naipes y basta un mero soplido para que todo se caiga. Basta que alguien cuente la verdad para que todo se caiga. Y además la gente se va a sentir engañada, ¿no?, cuando esto se descubra. Claro. Y sin embargo, Sí. rebuscando en eso, nos hemos dado cuenta que la raza, por ejemplo, no tiene ningún sentido a nivel biológico. Absurdo, totalmente. Y el color de la piel, por ejemplo, los genes que están involucrados en el pigmento de la piel son muy pocos. Y por eso entre un namibio, por ejemplo, y un nigeriano hay menos parecido genético, por ejemplo, entre ambos que entre ellos y un sueco, ¿no?, de ojos azules y de piel blanca. Es decir, que la diversidad genética es enorme. Y la piel, el color de la piel, que no deja de ser un rasgo fenotípico, ¿no?, del genoma, no nos dice nada sobre ello, ¿no? O lo típico de que no, los africanos corren más, ¿no?, que los blancos. Bueno, algunos africanos. Pero es que África es muy grande y dentro de África hay una diversidad genética impresionante. Entonces, compartimentar a los seres humanos, hablando en función de sus genes, simplemente por una serie de fronteras geográficas o unos colores de piel,
o incluso unos idiomas, o unas lenguas, unos acentos, es surrealista. O sea, esto no funciona así realmente. Afortunadamente estamos mucho más mezclados de lo que creemos, ¿no? Y a fin de cuentas, bueno, todos procedemos, ¿no? Originalmente de más o menos 14.000 subsaharianos, de un núcleo de 14.000 subsaharianos, y ya está, ¿no? O sea, que en el fondo somos mucho más parecidos de lo que creíamos, y buscar diferencias significativas en grupos es absurdo. Pero, por otro lado, tampoco creo que debamos cargar las tintas contra aquellas personas que buscan algún tipo de explicación por ese camino, ¿no? Si están equivocadas, pues busquemos los errores y saquémoslos a la luz. Pero no de buenas a primeras censuremos su trabajo, porque entonces, de algún modo, se van a convertir como en mártires y a lo mejor incluso, habida cuenta del efecto Streisand, pues esa información llega más lejos de lo que hubiese llegado realmente, ¿no? Y bueno, ya casi mirando la parte final del libro, ¿sí? Claro, ya cuando vamos conociendo todo esto de la genética, que es cómo nos compone, o sea, cómo nos condiciona la naturaleza y demás, ahora ya estamos llegando a un nivel de plantearnos poder modificar esa genética, ¿no? Ese futuro. Mencionabas un caso que me llamó mucho la atención, que era la chica que tenía ADN de 3 progenitores. Uh-huh. Que la habían hecho con una técnica de fertilización, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal. Sí, es una técnica, sí, de Estados Unidos que se usó durante un tiempo y ya no se usa porque no tiene efectos. Creo que se usó en 30 o 40 familias y sí ocurrió eso, que de repente una de las hijas pues tenía genes de 3 individuos distintos por sí. La transferencia citoplasmática, sí. Bueno, aquí ya entramos en un tema hipercomplejo. Esto va a entrar, bueno, estos son debates filosóficos que tendremos que algún día afrontar, que es hasta qué punto queremos editar el genoma del ser humano, ¿no? Evidentemente, la mayoría de las personas están en contra de todo esto. Desde Greenpeace, que está en contra de los organismos genéticamente modificados, ¿no? Ahí está ese boicot continuo contra la comercialización del arroz dorado, por ejemplo, y luego, pues, ya no digamos los seres humanos, ¿no? Y yo creo que aquí chocamos contra un muro frontal que es casi el síndrome de Frankenstein, ¿no? Que es ese miedo que tenemos todos irracional a todo lo que tenga que ver con la tecnología, el progreso tecnológico y científico. Y claro, es complicado porque ya de buenas a primeras es difícil entender lo que se va a hacer. La mayoría de las personas, bueno, no sabe, por ejemplo, que un tomate tiene genes, por decir algo, ¿no? Claro, y quiere comida sin químicos y demás. Claro, si ya partimos de este nivel de conocimientos, claro, ¿cómo van a aceptar que de repente les ofrezcas un bebé a la carta, ¿no? Sin embargo, es una cosa que en otros ámbitos que más o menos ya tenemos adaptados a nuestro día a día, pues no nos importa, ¿no? Llevar a cabo. Yo siempre pongo el ejemplo de un ejemplo muy tonto, que es el Kleenex, ¿no? Si tú utilizas un Kleenex para sonarte los mocos, no estás utilizando una tecnología en sustitución de algo más natural que sería el dedo, simplemente. Es muy tonta la idea, ¿no? Pero es para que veas que está muy asumido simplemente. Yo creo que también esto queda muy bien reflejado también en el cine, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en las películas más taquilleras y demás. Tú dime de memoria una película donde se hable de genética de una manera no tremendista, no apocalíptica. Es que no existe. Bueno, no la genética, cualquier tema científico. Es decir, siempre que hay un avance tecnológico o científico en una película, en una serie, siempre hay una contraprestación. Algún tipo de tributo moral, psicológico, económico, el que sea. O que vamos a dejar de ser humanos y demás. Ahí están los capítulos de Black Mirror, que siempre dan muy mal rollo. Siempre acaba todo fatal. Que haces un robot, el robot te mata. Que haces comida abundante, pues la comida te envenena, ¿no? Siempre todo acaba mal. De hecho, yo... Sin embargo,
Sin embargo, en un tema que sí estamos de acuerdo, o por lo menos la mayoría de la sociedad, es que esa edición genética sí sería factible en temas médicos, ¿no? En temas mutaciones, Sí, temas... sí, Hasta ahí sí, pero claro, cuando ya llegamos, por ejemplo, al campo de estos famosos biohackers y demás, claro. a mí me da la impresión de que llegará un momento en que eso será un poco como imparable, ¿no? Llega un momento, quizás, ¿no? Los biohackers no, pues, son gente que está un poquillo loca en su garaje, en el garaje de su casa, ¿no? Ujú. Pero, ¿quién te dice que en un futuro no aparezca un ricachón que diga, pues, yo sí voy a hacerme esto porque lo tengo esta tecnología a mano, ¿no? Sí, realmente yo también creo que es imparable. Como otras tantas tecnologías disruptivas, ¿no? Como por ejemplo la inteligencia artificial y demás, ¿no? Es que incluso aunque tú como sociedad o como país, incluso como continente, decidas oponerte frontalmente a ello, no te preocupes, que habrán otros países con menos escrúpulos, como China, por ejemplo, que avanzarán hacia ese camino, ¿no? Y eso les dará unas ventajas competitivas en el competitivo que al final nos arrastrarán a meternos nosotros también en ese fango, ¿no? de competición o estaremos a merced de ellos. Esto está pasando con la inteligencia artificial en China, por ejemplo, pero también con CRISPR, por ejemplo, ¿no? Con la edición Sí, genética, que están haciendo sí. verdaderas barbaridades fuera de cualquier protocolo, cualquier código moral, ¿no? Deontológico. Así que yo también creo que es inevitable y además creo que cada vez todo va a ser más rápido, con lo cual no tengo ni idea de lo que va a pasar realmente. No tengo ni idea. Va a ser Esa es la gracia interesante verlo. es la gracia del futuro, ¿no? Es Sí, que no eso tenemos, es. bueno, Eso es. nos dicen hace un año que íbamos a estar haciendo eventos online porque una pequeña partícula Sí, no nos iba a permitir reunirnos. Pues, totalmente. eh, vamos a ir acabando porque Instagram, al llegado casi a los minutos que llevamos hablando, ya suele cerrar los directos. Vale. Quiero irme recomendando tu libro, eso no estaba en mi libro de genética. Me gusta mucho el estilo de libro que has elegido porque tiene apartados muy cortos que te permite leer un poquito antes de irte a la cama o mientras que vas de viaje te da tiempo a un par de paradas de tren a leer algo. Incluso Y hay un además, capítulo que se llama ¿te puedes saltar este capítulo para evitarte un dolor de cabeza? En plan. yo en ese capítulo me metí del tirón, que lo sepas. Vale, sí me gusta. Y además que se nota que tiene muchas curiosidades, porque mira, yo soy muy de maltratar los libros y voy marcando mucho las paginitas donde, eso sí se ve, pero voy marcando las paginitas donde creo que hay cosas interesantes. O sea que la verdad es que me parece un libro muy, muy, muy interesante. Para ir cerrando, os recuerdo que hoy a las 10 por la página, a través de la página de Facebook de Hablando de Ciencias, vamos a entrevistar a Carlos Briones, que ha sacado hace poco un libro sobre vida extraterrestre, o sea que eso también nos va a dar mucho que hablar. Háblale de las trompas de elefante, a ver qué dice. A ver, también le voy a trasladar esa pregunta. Vale. Mañana seguimos también con la feria del libro. Tenemos una entrevista a Antonio Rosas sobre evolución humana a las 10 en Facebook. Y el viernes y el sábado tenemos el evento de Hablando de Ciencia Online, ¿vale? Que será a través del canal de YouTube de la Asociación Hablando de Ciencia. Os esperamos allí. Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si quieres comentar algo más, así en streaming, antes de que Instagram nos corte. No, que ha sido un placer la charla y que hacía tiempo que no nos veíamos, con lo cual Tiempo. razón de más para estar muy a gusto aquí charlando y este pequeño reencuentro. Y nada, y eso, que espero que el libro guste y que sobre todo que se echen unas risas, porque también el libro Sí. tiene muchos guiños y mucha bromita y mucho y tal, porque yo creo que, como decía Mary Poppins, la medicina entra mucho mejor con un poquito de azúcar. Perfecto. Pues Sergio, muchísimas gracias por estar aquí este ratito con nosotros y nos vemos a las 10, acordarse, por Facebook. Muy Venga, bien. un abrazo. Hasta luego. Un Hasta abrazo. luego.